Hola, buenas noches. Mi nombre es Linda Sánchez y pertenezco al núcleo UBA San Antonio de los Altos, a la sección 2 de la materia Psicología Clínica, y en esta oportunidad quiero dar un breve repaso acerca de los conocimientos adquiridos a través de la actividad sumativa 1, que consiste en una revista experimental. A continuación voy a hablar un poco acerca de las definiciones que yo presenté en la revista. Estas las hice en algunas definiciones desde 1935 hasta el año 2000. La primera de ellas la hice en base a la definición de Leiner Whitmer, quien fue el primero en utilizar el término psicología clínica. Él expresa que los métodos de la psicología clínica están necesariamente involucrados siempre que el estado de la mente de un individuo se determine por la observación y la experimentación y por tratamientos pedagógicos aplicados para producir un cambio, en este caso para producir el desarrollo de la mente. La APA, la Asociación Estadounidense de Psicología, en 1935 expresa que la psicología clínica es una forma aplicada de la psicología, la cual apunta a definir las capacidades de comportamiento y las características conductuales de un individuo mediante el uso de métodos de observación, de medición y análisis, los cuales, con base en una integración de estos hallazgos y con los datos obtenidos a partir de exploraciones físicas y de las historias sociales, pues proporcionan sugerencias y recomendaciones para el ajuste adecuado del individuo. Luego la misma APA en 1981 expresa que un psicólogo clínico, en este caso hablando un poco acerca del rol más del rol del psicólogo, nos dice que el psicólogo clínico es un profesional que aplica principios y procedimientos para comprender, predecir y aliviar los problemas psicológicos, intelectuales, emocionales y conductuales del individuo. Para el propósito de esta revista, podemos decir que la psicología clínica se define como una rama de la psicología que está dedicada a la generación del conocimiento psicológico y su aplicación desde la ciencia psicológica en la comprensión y el mejoramiento del funcionamiento y bienestar físico y mental del individuo o de un grupo de individuos. ¿Okay? En este caso, la generación del conocimiento psicológico, pues la labor de la psicología clínica, que lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, es en cuanto a la investigación y a los aportes que la psicología clínica hace a la ciencia a través de la investigación. ¿Ok? Aparte de todo esto, esta definición refleja que la psicología, a través de estas investigaciones, contribuye a expandir el campo de la psicología y de la ciencia de la conducta. ¿Ok? Y sirve a las necesidades de las personas. Ok, muy bien. En la segunda parte vamos a hablar un poco acerca de las características de la psicología clínica. Para comenzar vamos a decir que la psicología clínica es especialmente original en su compromiso por la investigación, ¿okay? Por la investigación psicológica, en este caso para mejorar el bienestar de los individuos. Como segunda característica, podemos decir que los psicólogos clínicos usan el conocimiento psicológico respecto de las personas en general para aplicar en casos particulares. Es decir, recaban información de grupos grandes, ¿ok? Y con los resultados que obtienen acerca de esos grupos grandes, pues trabajan en casos concretos de manera individualizada, ¿ok? Para ayudar a las personas a superar sus problemas de salud mental. La psicología clínica comparte muchos aspectos comunes con otras ramas de la psicología, pero aún así la psicología clínica hace un énfasis especial en cuanto a lo que es la evaluación psicológica, el tratamiento y la prevención de las psicopatologías en los pacientes. ¿Okay? Los psicólogos clínicos, como una tercera característica, utilizan evaluaciones y diagnósticos para determinar qué problemas de salud mental están afectando a un individuo o a un grupo de individuos. ¿Okay? Y desarrollan planes de tratamiento adecuados, adecuados a cada situación, ¿no? Estos psicólogos clínicos pueden trabajar en diferentes entornos como escuelas, como empresas, como hospitales, en consultas privadas, ¿okay? Y trabajan con diferentes poblaciones como adultos, niños, ancianos, entre otros. En cuanto a la tercera parte, ¿okay? Vamos a hablar un poco de los representantes, de estos autores que aportaron a la psicología clínica que hoy en día conocemos. ¿Okay? Vamos a comenzar con Leiner Whitmer, quien es acreditado como el fundador de la psicología clínica. Él fue el primero en establecer la primera
el primer laboratorio de psicología clínica en la Universidad de Pensilvania en Alemania. Él fue quien propuso una nueva profesión con este nombre y fundó la primera revista especializada en este tema. Okay. Él junto con su grupo se basaban en la idea de que los psicólogos no solo debían generar información acerca del comportamiento humano, sino también de buscar las aplicaciones de los principios y de las técnicas psicológicas a los problemas de una persona individual, ¿no? Emil Kraepelin, ¿okay? Seguimos con los autores. Emil Kraepelin construyó el primer sistematizador de las patologías mentales y estudió de forma experimental los diferentes procesos mentales, como por ejemplo la fatiga. Alfred Binet diseñó la escala de inteligencia para ser utilizada en los problemas de retraso mental. Leo Kanner realizó una clarificación inicial del síndrome del autismo. Y los autores como Meyer, Menninger, Spitzer, Million, Cronbach, Mel, entre otros, a través de diferentes posturas y a través de diferentes investigaciones, permitieron la construcción de lo que conocemos hoy como los DSM. ¿Okay? Hermann Rorschach, por otra parte, elaboró el test de Rorschach, que permite analizar la personalidad a partir de figuras geométricas. Raymond Cattell estudió la teoría de la personalidad y planteó un modelo de estructura psicológica de la personalidad. Sigmund Freud y Pierre Janet sostuvieron un modelo de exploración del psiquismo inconsciente. Pavlov analizó la neurosis experimental. Y Richard Lazarus destaca la importancia de las cogniciones y introduce una aproximación a lo que hoy en día se conoce como el modelo cognitivo-conductual. Albert Bandura desarrolló las técnicas de modificación de la conducta a través del aprendizaje social y Wilhelm Wundt es considerado el padre de la psicología experimental. Él fue el primero en crear el primer laboratorio experimental en Leipzig, Alemania, en 1879. Respecto a las actividades del psicólogo clínico, vamos a hablar un poco acerca de la labor del psicólogo clínico. Vamos a hablar acerca de la evaluación. En el caso de la evaluación, para poder evaluar, los psicólogos clínicos recaban de sus pacientes información que cubre muchos aspectos, como su conducta, sus problemas, su capacidad intelectual, y pueden utilizar toda esta información para hacer un diagnóstico de problemas de conducta, ayudar a pacientes en su elección vocacional, describir las características de la personalidad, seleccionar el tipo de tratamiento adecuado, entre otros. Utilizan diferentes métodos para recopilar datos, y estos tipos de métodos pueden ser muy variados, pero en este caso vamos a categorizarlos en tres, los cuales son las pruebas, en este caso los tests, las entrevistas y las observaciones directas. En una segunda parte, el psicólogo clínico se dedica a lo que es el tratamiento. En este aspecto de la actividad del psicólogo consiste en ayudar a sus pacientes a solucionar los problemas psicológicos que los angustian. En este caso vamos a llamar esta intervención, este tratamiento, lo podemos llamar psicoterapia, lo podemos llamar modificación de la conducta, asesoramiento psicológico o de otras maneras según la orientación dependiendo de la orientación del psicólogo. Tradicionalmente este tipo de tratamientos se hacían de manera individual, pero hoy en día se estila que se puede aplicar a grupos de personas que se pueden conocer o pueden tener algún tipo de relación o pueden no tenerla, pueden no tener ningún tipo de relación. El tratamiento puede tener como objetivo disminuir la angustia, el problema de la conducta o ambas cosas en una persona o en un grupo de personas. En este caso, la investigación, que sería de las labores del psicólogo, por tradición y por entrenamiento, los psicólogos clínicos se dedican mucho a la investigación. La investigación es uno de los aspectos que distinguen esta rama, como ya lo dijimos en un apartado anterior, cuando se le compara con otras profesiones cuyo objetivo es ayudar a los demás. Y hay quienes afirman que es precisamente en esta área donde los psicólogos clínicos han hecho sus aportaciones más valiosas a través de la investigación. En la enseñanza, los psicólogos clínicos también se dedican a la enseñanza. Muchos de los psicólogos clínicos dedican buena parte de su tiempo a tiempo completo o medio tiempo a enseñar. ¿En dónde? En universidades, en áreas de pregrado, en áreas de posgrado, en materias como personalidad, en materias como introducción a la psicología clínica, como psicoterapia, como diagnóstico clínico, entre otras. Y utilizan técnicas de enseñanza tradicionales como clases, sesiones, discusiones,
videos, películas, entre otros. Respecto al programa, respecto al caso experimental que presenté yo para mi revista, a la parte experimental que presenté yo para mi revista, decidí utilizar el caso clínico de un paciente, de un paciente adolescente. A continuación, lo que sería la ficha médica. Es un adolescente, vamos a llamarlo por sus iniciales, JT, tiene 14 años, remitido por problemas cognitivos y de atención, por la unidad donde él se encuentra escrito. Tiene una mamá de 40 años, un papá de 42 años, hermanos de 24, 16 y 22 y 16 años y una sobrina de 2 años. El caso que voy a presentar, la madre expresa, comenzamos porque la madre expresa que su hijo perdió un año escolar en primaria. Solamente perdió un año escolar en primaria porque mostraba desinterés con las clases y con las tareas. En el bachillerato fue donde comenzaron los llamados de atención por bajo rendimiento académico. En el liceo donde estudia lo remiten al área de psicología, pero la madre decide llevarlo a donde un médico general, y este médico general expresó que el joven en este caso no presentaba ningún tipo de déficit cognitivo, y en este caso no se continuó con el procedimiento, que era haberlo llevado con el psicólogo. Entonces se expresa que durante la consulta el paciente menciona que generalmente pierde materias durante los primeros periodos académicos, y su madre corrobora esa información. Expresa desinterés en materias que no requieren dinamismo, ya que no le permiten llevar a cabo su creatividad. Como instrumentos, en este caso clínico, los instrumentos, se utilizó la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada y la prueba psicométrica. En la entrevista, el fin fue conocer la historia del paciente, lo que fue su ámbito familiar y la problemática reportada por el colegio, ¿no? La hipótesis presentada por el colegio. En este caso, en el caso de la entrevista. En el caso del instrumento, se utilizó el test CARAS, que es el test de percepción de diferencias. Es un test que consta de 60 elementos que evalúan la actitud para percibir semejanzas, diferencias y patrones estimulantes parcialmente ordenados. Se utilizó este instrumento para corroborar la hipótesis de lo que el colegio remitió. El programa de intervención en este caso que utilizamos el manual del programa de intervención aplicado, fue problemas de atención, un programa para su estimulación y rehabilitación, el cual es un recurso metodológico eficaz para el desarrollo de la capacidad atencional de personas de cualquier edad que se encuentran en condiciones normales o que tengan déficit en los problemas reguladores de la atención, ya sea por naturaleza biológica, psicológica o estrictamente de aprendizaje. En el procedimiento fue socializado con el paciente y con su madre, quien autorizó que el paciente continuara con las asesorías psicológicas. En este caso, el adolescente decide participar voluntariamente en las sesiones, en el tratamiento, y se da paso a la recolección de información, continuando con actividades para mejorar las habilidades atencionales, teniendo en cuenta los 5 niveles de atención: enfocada, sostenida, selectiva, alternada y dividida. En la sesión 1 se realiza lo que es la entrevista semiestructurada, se evalúa todo lo que es el motivo de la consulta y se realiza la historia. En la sección 2 se hace la entrevista estructurada, se elabora la historia clínica y se completa con información relevante. En la sesión 3 es donde aplicamos el test psicológico, en este caso de la aplicación del test CARA, para evaluar las actividades atencionales. En la sesión 4 se inició el plan de mejora de las dificultades de atención y se trabajaron ejercicios en los 2 primeros niveles de atención, en la enfocada y sostenida, para enfocar su atención en un estímulo e ignorar otros estímulos y fortalecer la habilidad de responder continuamente a un estímulo. En la sección 5 se hacen ejercicios del tercer nivel de atención, en este caso la selectiva, que permiten responder a un estímulo específico en presencia de un estímulo distractor.
En la sección 6 se realizaron ejercicios del cuarto nivel de atención, en este caso el alternada, los cuales permiten mejorar la habilidad para tener más flexibilidad mental al cambiar el foco de atención y moverse entre tareas que tienen diferentes requerimientos cognitivos. En la sección 7 nos enfocamos en el último nivel de atención, que es la dividida en este caso, que permite aumentar la capacidad de atender a más de una tarea al mismo tiempo. Y en la sección 8, que ya fue la última sesión, se hizo una retroalimentación acerca de lo visto y se dieron algunas recomendaciones para que el paciente continuara mejorando. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de toda la investigación? En la entrevista estructurada y semiestructurada, el adolescente, la madre indica que ella no considera que JT presenta algún tipo de problema de aprendizaje. Ella expresa que la gestación y parto fue su embarazo y toda la parte de la gestación y parto fue completamente normal y el desarrollo del niño fue completamente normal. Incluso ella expresa que el niño en su etapa inicial no presentó dificultades de aprendizaje sino hasta el 4º grado, que es cuando el niño repite el año, porque ahí fue cuando él empezó a mostrar apatía hacia empezó a mostrar apatía y empezó a mostrar desinterés, sobre todo en este tipo de materias que no tenían ningún tipo de dinámica. Por otra parte, respecto a las habilidades, no se evidenció ningún tipo de dificultad de gran magnitud. El adolescente entiende y responde a todo el lenguaje acorde a su edad. Al principio no hace ningún tipo de contacto visual, pero eso con las sesiones va mejorando cuando ya él empieza a sentirse un poco más cómodo. Él muestra interés por las actividades en las cuales se requiere movimiento. Y bueno, si el docente no presenta una metodología dinámica, entonces el paciente pierde atención. Respecto a los resultados del test, presentó puntuaciones altas y bajas. En el nivel atencional y perceptivo presentó puntuación baja, tipo 2, lo cual dio como resultado un bajo desempeño en estas dos áreas, lo cual manifiesta dificultades en su capacidad perceptiva y atencional, y en el control de impulsos dio alta, lo cual demuestra una capacidad para controlar sus impulsos ante situaciones que requieran desarrollar una acción. Finalmente, el manual de estimulación y rehabilitación permitió identificar los niveles atencionales en los cuales JT presenta dificultades. ¿Cuáles son las conclusiones? Que el paciente presenta posibles alteraciones en los problemas de percepción y atención, de modo que su capacidad visoperceptiva es baja y se le dificulta realizar criterios de semejanzas y diferencias adecuados y no presta suficiente atención a los detalles en relación con tareas que implican una percepción visual rápida y precisa. Muestra un nivel bajo en comparación al esperado. Esos fueron los resultados de la investigación y este fue el repaso acerca de la actividad sumativa número 1. Buenas noches.